Hola de nuevo. Empezamos la siguiente parte del tema estudiando el concepto de continuidad. Para empezar con el concepto de continuidad vamos a empezar con una definición que es un poquito oscura. Se dice que una función es continua en un punto A si el límite cuando x tiende a de f de x coincide con f de a. Esto normalmente significa dos cosas, además, que están ahí escondidas pero que son muy obvias. Por un lado, f de a tiene que existir. Esto matemáticamente se escribe así. Esta E mayúscula al revés se lee existe. Bien, además de existir f de a, el límite tiene que existir. Y, además de existir los dos, tienen que dar el mismo valor. Sí, ya sé que es obvio que para que puedan coincidir dos cosas tienen que existir, pero este hecho nos va a ser muy importante dentro de un momento. Bien, esto es para la continuidad en un punto A. Para la continuidad en un intervalo, ojo, cuidado que esto es un intervalo abierto, también volveremos sobre esto en otro momento, lo que tenemos es que tener que la función es continua en todos los puntos del intervalo. Bien, veamos. ¿Y qué significa que una función sea continua? Pues básicamente el concepto matemático que subyace es que pequeñas variaciones en la x produzcan variaciones tan pequeñas como queramos en la f de x. O, como se dice se decía cuando erais más pequeñitos, que sea una función que pueda representarse de un solo trazo, sin levantar el lápiz. Veamos el ejemplo que hemos representado aquí. En esta función que hemos representado aquí, tenemos una función a la que le van pasando un montón de cosas. Primero nos centramos en x1. La función viene por aquí en x1, pero de repente en x1 la función desaparece. Esto es lo primero en lo que nos dimos cuenta cuando empezamos con el concepto de límite, que quizá la función pueda tener un límite, pero a lo mejor no exista f de a. Entonces, este punto x1, en el que la función tiene un hueco, un punto que le falta, es una discontinuidad, es decir, en x1 la función no es continua. Pasa algo parecido en x3. Fijaros bien, la función parece comportarse bien, pero luego, en vez de estar aquí f de x3, que sería lo que uno esperaría para tener una función que pudiéramos realizar de un solo trazo, f de x3 está en otro lugar. Aquí f de x1 había desaparecido, aquí f de x3 está fuera de su sitio. Bien, en x3 hay otra discontinuidad del mismo tipo. Y luego hay otras discontinuidades más serias, porque estas dos, en las que lo lógico, lo que uno espera de una función es poder pasar por encima de estos huecos, se llamarán en algún momento discontinuidades evitables. Porque yo voy a poder añadir ese punto en su sitio de alguna manera. Mientras que aquí, de repente, la función salta. La función va por un lado, salta a otro y continúa en otro lugar diferente. O incluso viene por aquí, salta y vuelve aquí. Se entiende que aquí esta rama viene desde el infinito. Bueno, pues aquí, que son lugares en los que la función salta, se les llama discontinuidades esenciales, aunque no es una broma, en algunos textos también los llaman discontinuidades de salto, y se refiere a puntos en los que a la función le pasa algo por lo que no podemos unir este trozo. Daros cuenta de que no se puede unir así en vertical porque entonces no sería una función. Esto se corresponde a muchas tarifas de teléfonos móviles
o de impresión de fotografías en tiendas o de realización de fotocopias. Esta es la idea que subyace detrás del concepto de continuidad. Pero lo que a mí me preocupa no es esto ahora mismo. Lo que a mí me preocupa es si para que una función sea continua en un intervalo tiene que ser continua en todos sus puntos, esos son infinitos puntos. ¿Cómo hago yo para estudiar la continuidad de una función en un intervalo? Bien, la buena noticia es que a partir de las propiedades de la continuidad que no vamos a enunciar, y pese a que no es viable estudiarla de punto en punto, vamos a poder saber a partir de la expresión analítica dónde la función es continua y dónde no lo es. Y vamos a tener esta tabla en la que vamos a directamente y sin hacer nada más saber la continuidad de la mayoría de las funciones en la mayoría de los puntos. Empezamos por las más fáciles. Una función que sea polinómica va a ser continua siempre, sin nada que hacer. Una función que sea un cociente de polinomios va a ser continua excepto cuando se anule el denominador. Una función irracional, es decir, una raíz con un índice, depende de si el índice es par o impar. Si es impar, va a ser continua en todos los números reales, y si es par, va a ser continua cuando lo de dentro de la raíz, el radicando, sea mayor o igual que 0. Las exponenciales del tipo 7 elevado a 2x o e elevado a 4x cuadrado son continuas siempre, pero las logarítmicas no. Las logarítmicas solo lo son cuando lo de dentro del logaritmo, el argumento, sea mayor que 0. No confundiros, aquí pone mayor o igual y aquí pone mayor. Y las trigonométricas, seno y coseno, van bien perfectamente. El problema es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente en realidad es un cociente seno entre coseno y hay que tratarla como cociente, es decir, como función racional que es. Las funciones definidas en intervalos las vamos a dejar pendientes para la próxima sesión. Básicamente hasta aquí, la idea es, si las operaciones que involucran la expresión algebraica de la función se pueden realizar sin problemas, sumas, multiplicaciones, restas, potencias, la función va a ser continua, y si se genera algún problema en alguna operación, ahí no va a ser continua. ¿Qué problemas se pueden generar? Pues por ejemplo, que en una división el denominador valga 0, o que la raíz sea una raíz cuadrada o cuarta de un número negativo, o que sea el logaritmo de un número negativo o incluso de 0. Esto lo mejor es verlo con unos poquitos ejemplos muy sencillos. De hecho, si os fijáis en esta página, este primer lote de 7 ejemplos se llama ejemplos demasiado fáciles. En realidad, ejemplos demasiado fáciles para un examen. Sería su título completo. Imaginad que yo os preguntara la función 3x cuadrado menos 5x más 6 ¿es continua? Pues basta con que me digáis que sí, que es continua siempre en todos los números reales porque es un polinomio. Cualquier polinomio que yo ponga es siempre continuo en todos los números reales. ¿Por qué? Pues porque un polinomio solo tiene sumas, restas, multiplicaciones y potencias. Lo mismo con la exponencial, e elevado a 5x más 4, o 5 elevado a 3x más 2, o 2 elevado a 9x más 7, va a ser continua siempre en todos los números reales, sin hacer nada. Y por el mismo motivo. Pasa lo mismo con el coseno, pasaría lo mismo con el seno, y pasa lo mismo con este radical porque el índice de la raíz es impar. Y no hay nada más que hacer. Cualquiera de estas 4 funciones, si las represento, se va a poder representar de un solo trazo, no va a tener
huecos no va a tener saltos. Empieza a ponerse un poquito interesante en estas tres. En el ejemplo 5 yo he puesto un cociente. Cuando yo tenga un cociente de polinomios, me fijo en el denominador, solo en el denominador. Y cojo el denominador y lo igualo a 0. Aquí. Esto es una ecuación. Resuelvo la ecuación y obtengo estas soluciones. En este caso puedo tener una, dos, ninguna. Bien, analicemos. El denominador se anula cuando x vale 2 y cuando x vale 3. Por tanto, 2 y 3 aquí no funcionan. Eso lo voy a escribir de esta manera. Todos los números reales, excepto este símbolo, se lee menos, pero no es el menos de restar, es el menos de excepto. Todos menos el 2 y el 3, todos excepto el 2 y el 3. Lo escribo de esta manera. Todos los números menos, excepto, y entre llaves enumero los que le quito a todos. Bien, diferente el 6. En el 6 es una raíz, pero no es una raíz de índice impar como antes, es una raíz de índice par, de índice 2. Aquí lo que tengo que hacer es coger el interior del radical, el radicando, y añadirle un mayor o igual que 0. Esto es una inecuación que resuelvo pasando el 6 al otro lado y pasando el 2 al otro lado. Y me queda x mayor o igual que 3. Mayor o igual, es decir, cerrado por 3, abierto por infinito. Recordad cómo iba esto. Poníamos aquí el 3 y x mayor que 3 era para aquí. Todos estos, incluyendo el 3. Pero nunca incluíamos al infinito. Y aquí no hay R menos, no, R menos solo es en las racionales. En las irracionales no. Y en las logarítmicas tampoco. En las logarítmicas la única diferencia que hay es que donde aquí pongo mayor o igual, aquí pongo mayor. Por tanto, aquí en vez de quedarme mayor o igual que 3 me queda mayor. Y por ese motivo es por lo que el intervalo es abierto. En 3 no iría incluido. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy y mañana volvemos sobre esto y pasamos ya a los ejemplos fáciles y a los ejemplos normales.